Bienvenidos a mi canal. Pero qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, con la energía a tope porque hoy tenemos algo realmente especial. Hoy, mis queridos compadres y comadres, nos vamos a poner picantes. Sí, así como lo escuchan. Hoy en este vídeo vamos a explorar las profundidades, los secretos y digamos que las revelaciones más sudorosas que he tenido el placer de experimentar. Hoy nos vamos a sumergir en una entrevista épica, una benísima entrevista como dice el título. Prepárense porque vamos a jugar con preguntas picantes, preguntas que te hacen pensar, que te sacan de tu zona de confort y que te pueden sonrojar un poquito. Prepárense para las revelaciones. Vamos a desenterrar secretos, a reír mucho y a conocernos un poco más, a conocerme un poco más a mí, a mis experiencias y sobre todo, a descubrir que me ha llevado a ser la persona que soy hoy. Y créanme, el camino ha sido una montaña rusa de emociones, experiencias y aprendizajes. Y antes de que arranquemos con todo, no puedo dejar de pedirles algo que para mí es crucial. Suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Es una forma increíble de apoyar mi trabajo y no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba algo nuevo. Así, estarán al tanto de todo el contenido que preparo con tanto cariño. Y no se olviden de dejar un like si les gusta lo que ven. Eso me ayuda muchísimo, me da un empujón increíble y me motiva a seguir creando contenido para ustedes, mi querida comunidad. Así que suscríbanse ya. Vamos que estamos listos para un viaje lleno de risas y confesiones. Ok, familia. Ya estamos en marcha. Arrancamos con la entrevista. Estoy súper emocionada. La verdad es que me he preparado mentalmente para esto porque, algunas preguntas son intensas. Pero estoy lista. A darlo todo. Y aquí vamos. La primera pregunta, y creo que vamos a empezar suavecita, para ir calentando motores, ¿cuál ha sido la peor cita que has tenido en tu vida? Oh, Dios mío. Esa pregunta, ya me está poniendo nerviosa. Ja, ja, ja. A ver, la peor cita. Tengo que hacer memoria. Hubo una vez, hace años. Madre mía, qué vergüenza. Recuerdo perfectamente. Estaba saliendo con un chico que parecía súper agradable, súper atento, de esos que te abren la puerta del coche, te mandan flores y te llenan de cumplidos. Habíamos quedado para cenar en un restaurante elegante, de esos con manteles blancos y música de fondo suave. Todo iba bien, la conversación fluía. Hablábamos de nuestras vidas, de nuestros trabajos, de nuestros sueños. Parecía que todo era perfecto como sacado de una película romántica. Hasta que de repente... ¡pum! El cambio radical. El chico, que hasta ese momento parecía un príncipe azul, empieza a hablarle mal al mesero. Pero mal. Con una prepotencia, que me dejó helada. El pobre hombre, que solo estaba cumpliendo con su trabajo, recibió una lluvia de críticas y exigencias. Y no solo eso, sino que también empezó a criticar la comida, a quejarse de todo. El vino no era lo suficientemente frío, la carne no estaba bien cocida, el ambiente era demasiado ruidoso. Un desastre. Literalmente me quería esconder debajo de la mesa. Me sentía tan avergonzada que la cena se convirtió en un auténtico tormento. Y por supuesto, no hubo segunda cita. Lo peor de todo fue que en ese momento, no supe cómo reaccionar. Me quedé paralizada, sin saber qué decir ni qué hacer. Ahora, con la perspectiva del tiempo, creo que debería haberle plantado cara, haberle dicho que su comportamiento era inaceptable. Pero en ese momento, la sorpresa y la vergüenza me impidieron hacerlo. Esa experiencia me enseñó una lección que me quedó grabada a fuego: la forma en que alguien trata a los demás, especialmente a quienes les sirven, a quienes les ofrecen un servicio, dice mucho sobre su verdadera personalidad. Y en ese caso, la verdad, no fue nada agradable. Aprendí que la amabilidad, el respeto y la empatía son valores imprescindibles en cualquier relación, y que la prepotencia y la arrogancia son señales de alerta que no deben ignorarse. Así que, chicas y chicos, ojo con las señales. Continuamos. La siguiente pregunta, y a ver qué tal. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor?
Esta sí que es buena. Me encanta. Uy, esta pregunta es todo un clásico. A ver. Por amor. He hecho muchas cosas de... Soy de las que se entregan al 100% cuando se enamoran. Pero lo más loco. Uf. Creo que fue cuando me fui a otro país sin pensarlo 2 veces. Estaba súper enamorada, pero súper. De esos amores que te hacen perder la cabeza, que te hacen sentir que el mundo se detiene cuando estás con esa persona. La distancia era un infierno. Era horrible estar lejos, no poder verlo, no poder sentirlo cerca. Era como si una parte de mí estuviera incompleta. Un día, sin avisarle a nadie, ni siquiera a mi familia. Me compré un pasaje de avión y me fui. Literalmente dejé todo atrás. Dejé mi trabajo, mis amigos, mi casa. Todo. Fue una locura, lo sé, pero el amor a veces te hace hacer cosas que ni te imaginas. En ese momento la lógica desapareció, y solo escuché a mi corazón. Y mi corazón gritaba que fuera. La experiencia en sí fue increíblemente intensa. El viaje, la llegada, el reencuentro. Todo fue mágico. Estuve un tiempo viviendo en ese país, descubriendo una nueva cultura, aprendiendo un nuevo idioma, y compartiendo momentos inolvidables con esa persona. Fue una aventura que me cambió la vida. Al final, la relación no funcionó. Por diferentes motivos, las cosas no salieron como esperábamos, y decidimos tomar caminos separados. Fue un momento doloroso, un momento de tristeza y de desilusión. Pero a pesar de todo, no me arrepiento. Esa experiencia me enseñó mucho sobre mí misma, sobre mi capacidad de arriesgarme y de enfrentar lo desconocido. Me demostró que soy capaz de salir de mi zona de confort, de romper con la rutina, y de perseguir mis sueños, sin importar lo difícil que pueda parecer. Y vaya que fue una aventura. Una aventura de amor, de crecimiento y de autodescubrimiento. Después de esa experiencia entendí que el amor es, a veces, un salto al vacío. Un salto lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. Y que aunque el final no sea el esperado, siempre vale la pena vivir la experiencia. Seguimos con más preguntas. Esta es un poco más personal, de introspección. A ver cómo me va. La pregunta es, ¿cuál es tu mayor arrepentimiento en la vida? Esta es una pregunta que da mucho en qué pensar, ¿verdad? A veces uno se pone a reflexionar sobre el pasado, sobre las decisiones que ha tomado, y sobre las cosas que pudo haber hecho diferente. A veces la vida nos da lecciones duras, y nos hace cuestionar nuestras elecciones. Mi mayor arrepentimiento. Creo que es no haberme atrevido a tomar riesgos más grandes cuando era más joven. Cuando era adolescente y luego en mis 20s, a veces, me daba miedo salir de mi zona de confort. Tenía miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo a lo desconocido. Y eso me impidió aprovechar algunas oportunidades increíbles que se me presentaron. Hubo proyectos que dejé pasar, viajes que no hice, relaciones que no intenté. Y ahora, con el tiempo, me doy cuenta de que me perdí de mucho por culpa de mis miedos. Ahora, con la experiencia y la madurez, he aprendido a ser más valiente. He aprendido a no tenerle miedo al fracaso, a entender que el fracaso es parte del aprendizaje, y que nos ayuda a crecer y a mejorar. He aprendido a salir de mi zona de confort, a tomar riesgos, y a perseguir mis sueños con determinación. Y eso me ha hecho una persona mucho más feliz y realizada. Pero si pudiera volver atrás, si tuviera la oportunidad de hablar con mi yo del pasado, me diría a mí misma: arriésgate, no tengas miedo. No te preocupes tanto por lo que piensen los demás. Sigue tu intuición y confía en ti misma. La vida es una aventura, y hay que vivirla al máximo. No te limites, no te pongas barreras. Lucha por tus sueños, y no te rindas jamás. Y esa es la lección que quiero compartir con ustedes. No dejen que el miedo los paralice. Atrévanse a soñar, atrévanse a arriesgarse, y no se arrepientan de nada. Porque al final la vida es un viaje y lo importante es disfrutar cada momento, aprender de cada experiencia, y crecer como personas. Vamos con otra. Esta es un poco más juguetona. Me gusta. La pregunta es, ¿cuál es tu fantasía más recurrente? Ja ja ja. ¡Ay, Dios! Esta pregunta sí que es buena. Me encanta. A ver.
No les voy a mentir. Tengo fantasías. Como todos. Es parte de la naturaleza humana. El cerebro es un lugar muy creativo, y a veces se nos ocurren cosas, jejeje. Pero no voy a entrar en muchos detalles. Digamos que me gusta mucho la idea de... Ya saben. La imaginación es poderosa. Pero lo importante es que las fantasías son eso, fantasías. Son juegos de la mente, escenarios que creamos para divertirnos y para explorar nuestros deseos. Lo divertido es imaginar, jugar con la mente y ya. No hay que darle más vueltas. No hay que tomarse las fantasías demasiado en serio. Lo importante es disfrutarlas y usarlas como una herramienta para la diversión y el autoconocimiento. Cada persona tiene sus propias fantasías y todas son válidas. No hay nada de malo en tener fantasías, siempre y cuando no dañen a nadie. Así que a soñar se ha dicho. Y ahora una pregunta seria. Esta me gusta. Es momento de reflexión. ¿Qué te hace sentir más orgullosa de ti misma? Esta pregunta me toca el corazón. Me hace sentir orgullosa. Creo que lo que más me enorgullece es mi capacidad de ser resiliente. He pasado por muchas cosas en la vida, momentos difíciles, obstáculos, desafíos. He tenido que enfrentar pérdidas, decepciones, fracasos. Pero siempre he encontrado la fuerza para levantarme, para seguir adelante, para aprender de mis errores y para seguir luchando por mis sueños. Me siento orgullosa de ser una persona que no se rinde fácilmente, que cree en sí misma, que tiene la capacidad de sobreponerse a la adversidad y que se esfuerza por ser cada día mejor. Me siento orgullosa de ser una persona que aprende de sus experiencias, que crece con cada desafío, y que no se deja vencer por las dificultades. La resiliencia es una cualidad que se construye con el tiempo, con la experiencia, y con la voluntad de seguir adelante. Es la capacidad de adaptarse a las circunstancias, de encontrar el lado positivo en las situaciones difíciles, y de seguir adelante a pesar de todo. Y para mí, la resiliencia es un símbolo de fortaleza, de valentía, y de esperanza. Y saber que la tengo me llena de orgullo. Me siento orgullosa de haber aprendido a perdonarme a mí misma, de haber aprendido a aceptar mis errores, y de haber aprendido a amarme tal como soy. Porque al final, la vida es un viaje lleno de altibajos, y lo importante es aprender a navegar por él con la mayor fortaleza, alegría y sabiduría posible. Y eso, para mí, es lo más importante. Y la última pregunta. Llegamos al final. Y esta es la que siempre me gusta. ¿Qué consejo le darías a tu yo de hace 10 años? Uf. Si pudiera hablar con mi yo de hace 10 años. ¡Qué maravilla! Le diría, no te preocupes tanto por lo que piensen los demás. No te dejes influenciar por las opiniones ajenas. Sé tú misma, sin miedos, sin complejos, sin ataduras. Cree en tu intuición, confía en tu corazón, y sigue tus sueños, sin importar lo que nadie te diga. Disfruta cada momento, vive intensamente, con pasión, con entrega, con alegría. No tengas miedo a equivocarte. Los errores son oportunidades de aprendizaje, son peldaños en el camino hacia el éxito. Aprende de tus errores, levántate y sigue adelante. Aprovecha cada oportunidad que se te presente. No te quedes estancada en la rutina, en la zona de confort. Atrévete a explorar, a experimentar, a descubrir cosas nuevas. Viaja, conoce gente nueva, aprende idiomas, vive nuevas culturas. Y sobre todo, confía en ti misma. Porque eres fuerte, eres capaz, eres valiosa, y puedes lograr todo lo que te propongas. No te subestimes. Cree en tu potencial y no te pongas límites. Eres capaz de superar cualquier obstáculo, de alcanzar cualquier meta, y de vivir una vida plena y feliz. Y no te olvides de sonreír. La vida es un regalo, y hay que disfrutarlo. Ríe, baila, canta, y ama. Ama mucho. Ama a tu familia, a tus amigos, a tu pareja. Y sobre todo, ámate a ti misma. Y bueno, familia. Hasta aquí llegó la entrevista. ¡Qué emoción! Me divertí muchísimo respondiendo estas preguntas, y espero que ustedes también se hayan divertido viéndolas. Gracias por acompañarme en esta aventura. En resumen, en este vídeo exploramos preguntas picantes y reveladoras sobre mi vida, desde mis citas más desastrosas y locuras por amor hasta mis mayores arrepentimientos y fantasías.
También hablamos sobre lo que me hace sentir orgullosa y qué consejo le daría a mí yo del pasado. Espero que hayan disfrutado conociéndome un poquito más, y que se hayan divertido tanto como yo. Espero que se hayan identificado con alguna de mis respuestas, que hayan reflexionado sobre sus propias experiencias, y que hayan encontrado inspiración en mis palabras. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan reído, y que se hayan sentido conectados conmigo. Quiero saber sus opiniones. ¿Qué les parecieron las preguntas? ¿Qué les parecieron mis respuestas? ¿En qué se identificaron? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, sus comentarios son como una inyección de energía. Y antes de que se vayan, no se olviden de darle un like al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, es completamente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao, chao. Un abrazo gigante. Y recuerden. Vivan, sueñen y disfruten.